El título del mensaje para hoy es Oramos por un pequeño reavivamiento. Y el versículo que he escogido se encuentra en Esdras capítulo 9, versículo 8. Y dice así: pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda, nos otorgue un poco de vida en medio de nuestra servidumbre o en medio de la esclavitud. La expresión un poco de vida se puede traducir del hebreo mikayah, tayah, y la traducción más cercana al español es un pequeño revivir, una pequeña oportunidad de vida o reavivar. Y eso es lo que Esdras le pide al Señor en el contexto en el que se encontraban. La ciudad de Jerusalén hacía años que había sido destruida, las murallas estaban derribadas, los exiliados ya llevaban años distante, lejos de Jerusalén. Y ahora Esdras percibe que hay un pequeño instante, un pequeño momento, una pequeña oportunidad. Y él dice: esta es nuestra ventana, esta es la oportunidad que el cielo en su misericordia nos otorga. Y Esdras no pide una gran fogata, por decirlo de alguna forma. Esdras le dice al Señor: Señor, concédenos un poco de vida, trae un pequeño despertar, un pequeño reavivamiento. Vamos hacia una definición de este concepto. La iglesia hoy día se encuentra en una extrema urgencia similar a la de Esdras y Nehemías. Estamos en extrema necesidad de un pequeño reavivamiento. Necesitamos la pequeña chispa que va a encender luego la fogata. Toda gran fogata inicia primero con una pequeña chispa. ¿Cómo se define? ¿Cómo define el diccionario la palabra revivir o reavivar? Es la acción de avivar, pero lo hace con intensidad. Es como el médico que recibe al paciente, lo mira, lo analiza, investiga, estudia, se da cuenta que está en un estado crítico y ordena que se le dé un choque eléctrico. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. En el caso de Esdras, Esdras le dice al Señor: Señor, danos un choque eléctrico, danos un pequeño golpecito eléctrico de lo alto. Trae nueva vida a tu pueblo. ¿Quién es el que necesita ser vuelto a la vida? Lo que ya se apagó. El caso clásico de una fogata. Lo que ha expirado o lo que ha caducado. Aquello que ha perdido la esencia misma de la vida. Aquel que está próximo a morir o inclusive que ha muerto. Todos ellos necesitan volver a la vida. Es interesante que esta palabra reavivar fue incluida en el diccionario en 1651. Y muy interesante su contexto. ¿Por qué es que fue incluido? Porque los protestantes la usaban tanto y se repetía tanto en las congregaciones, en los grupos de aquel entonces, y la palabra se volvió muy popular entre los protestantes. Una definición contemporánea dice: es el acto de revivir algo medio muerto, revivir una persona que está a punto de morir. Es la renovación del interés por algo o por alguien.
Es el despertar del fervor religioso que tiene tiempo que ha muerto. El testimonio de la historia cristiana apunta a por lo menos 2 o 3 diferentes términos que van muy de la mano, muy cerca con la palabra que estamos considerando. La primera es el reavivamiento cristiano. El concepto del reavivamiento cristiano es la renovación del interés y el fervor por las cosas espirituales. Ese reavivamiento cristiano en diferentes ocasiones tuvo un impacto local. Se sabe de casos a nivel nacional e inclusive internacional. El otro concepto que se maneja mucho es el de las reuniones de reavivamiento. Estas son reuniones en el contexto evangelístico con el fin de presentar el Evangelio en nuevas comunidades, en un tiempo de decadencia espiritual y moral. Y tercer concepto, el tercero es el despertar religioso espiritual, y en América se sabe de varios periodos, entre 1700, 1880, inclusive hasta 1960, 70, se cree que América tuvo varias diferentes etapas de ese despertar religioso. Algunos países que fueron impactados con estos grandes movimientos de reavivamiento fueron Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suiza, Alemania, América, Australia. Pero es interesante notar que solo en Inglaterra, entre 1750 y 1890, se estima que hubo más de 50 brotes de reavivamiento religioso. Algunos, inclusive los que estudian este tema a fondo, se inclinan por afirmar que quizás Inglaterra es el país donde más reavivamientos se han experimentado. Pero ¿cuáles son las características destacadas de un gran despertar religioso? Es muy importante observar que en estos movimientos de despertar espiritual hubo largos periodos de oración. No hay un solo reavivamiento que en su contexto histórico no haya un grupo que haya pasado largas horas en oración. Varios de estos movimientos fueron iniciados inclusive por jóvenes. Surgen en el contexto de un estudio intenso de la Escritura. Hay un profundo arrepentimiento, confesión y humillación. Y lo que es también muy interesante, se manifiesta sacrificio extremo de parte de sus integrantes, muchos de ellos dispuestos, como en antaño, como en la iglesia primitiva. En Inglaterra se sabe de hombres ricos, millonarios, que estuvieron dispuestos a dejar sus riquezas e invertirlas más bien en el movimiento del despertar religioso de sus días. En el contexto de los escritos de Ellen G. de White, ¿cómo mira ella, cómo se refiere ella al reavivamiento espiritual? Es interesante que ella habla bastante del tema. Hay aproximadamente entre 200 y 210 citas que todas hablan de una u otra manera en lo que concierne al reavivamiento. Es destacado el hecho de que ella une el concepto de reavivamiento con el concepto de reforma pro salud. Para ella no puede haber reforma pro salud sin un reavivamiento, es decir, se forma un ciclo. Hay un reavivamiento si hay un despertar, un reconocimiento de los principios de salud, pero al poner en práctica los principios de salud, estos se vuelven en bendición para aquellos que quieren ese reavivamiento espiritual en sus vidas. También ella habla mucho del reavivamiento espiritual en los hogares. Ella insiste y subraya la importancia de que los hogares tengan su altar de oración, que los sanatorios sean centros donde médicos y enfermeras, el equipo que trabaja, pasen horas orando, buscando la bendición de Dios para esos sanatorios y hospitales. Lo mismo para las escuelas.
y también para las iglesias. ¿Cuáles son algunas citas donde ella refiere al despertar espiritual? Es interesante, en Consejos para la Iglesia, ella dice, la iglesia pierde mucho cuando decae el fervor espiritual. Muchos confesaron sus pecados. Aquí está describiendo un momento en particular. Muchos confesaron sus pecados y pusieron estos a un lado. El Señor, dice ella, anhela ver una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido demasiado tiempo adormecidas. Qué interesante que ella coloca ese énfasis, subraya ese aspecto del adormecimiento espiritual. A la iglesia le aguardan tiempos peligrosos, continúa diciendo, todo el que tiene conocimiento de la verdad debe despertar y entregarse en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Solo los que estén despiertos podrán resistir los ataques del enemigo. Cuando hay adormecimiento espiritual, cuando hay indiferencia espiritual o muerte espiritual, no hay manera de poder uno enfrentar las embestidas del enemigo. Hay que estar despiertos y hay que estar bien armados, dice ella. Y claro, la cita clásica, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarla debería ser nuestra primera obra. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de la promesa de la bendición de Dios. Y noten esta última línea. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Así que no hay un camino corto para el tema del reavivamiento. Si alguien piensa que es algo así como ir a una ventanilla de comida rápida y obtener en una bolsa el alimento rápido y poder irse, el asunto no es así con el tema del reavivamiento. Tanto el espíritu profecía, como vamos a ver esta semana algunas otras historias bíblicas, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha oración, va a requerir inclusive de mucho estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir la escritura en el capítulo 9 de Esdras. Esdras, capítulo 9. Si hacemos una comparación, un paralelismo entre Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 19, y Esdras, el capítulo 1 hasta el 25, vamos a descubrir que hay un interesante paralelismo en estas dos historias, estos dos hombres. Ambos presentaron su oración al Señor. En el caso de ambos hubo mucho reconocimiento de la condición del pueblo y confesión, pero también hubo grandes bendiciones. En el caso de Daniel, la respuesta fue una visión gloriosa del Mesías. En el caso de Esdras hubo una reforma profunda con aquella situación de las mujeres que se habían infiltrado, que habían entrado en las filas de Israel, mujeres que no eran israelitas. Pero ese, sin embargo, tanto para Daniel como para Esdras, fue el inicio de un cambio profundo en sus vidas y también en Israel. ¿Cuáles son las características del regreso en el caso de Esdras? ¿Qué es lo que notamos en estos pasajes? En Esdras capítulo 9, versículo 1 al 3, vamos a descubrir algo muy interesante e importante. Reconocieron que se habían mezclado con individuos no israelitas. A ellos en aquel momento les llamaban paganos. Pero también en el versículo 4, Esdras dice que él se reunió con aquellos que temblaron ante la palabra de Dios. Hombres y mujeres que reconocieron la autoridad suprema de la Biblia sobre sus vidas.
Y una vez que reconocieron esa autoridad, entonces tomaron la decisión de avanzar en aquello que Dios les iba a pedir. En el versículo 5 observamos que hubo una profunda manifestación de humillación. En el versículo 6 al 7 descubrimos un profundo reconocimiento de su condición, de su necesidad de Dios. Pero el versículo 8 y 9 dicen algo sorprendente. Esdras capítulo 9, versículo 8 y 9. Descubrimos a lo menos 4 puntos importantes. Esdras hace una referencia a la misericordia divina que se manifestó por un breve momento. Recuerden, ellos estaban en el exilio, estaban sometidos bajo la opresión de los enemigos. Y sin embargo, Esdras tuvo la percepción espiritual para captar que hubo una pequeña ventana, una pequeña apertura, una pequeña oportunidad para actuar en favor de Jerusalén y también en favor del pueblo. En ese momento reconocieron el valor de la presencia del pequeño remanente, pero también de un pequeño reavivamiento. En tercer lugar, ellos sabían que tenían un refugio seguro para ellos. El santuario, aunque estaba derrumbado, el santuario y todo lo que, el mensaje que encerraba, estaba muy grabado en sus mentes, en sus corazones. Y por eso Esdras hace una referencia: Señor, en tu lugar santo. Al lugar santo se refiere Esdras por varias razones. Porque era el espacio del santuario donde estaba la mesa de los panes, con los panes, el candelabro y el altar del incienso. Hoy día sabemos que esos 3 muebles apuntan al ministerio intercesor de Jesús. Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es la luz de la vida y Él es justicia nuestra. Gracias a la ofrenda que allí el Señor presentó, hoy día nosotros tenemos esperanza, dice San Pablo en la epístola a los Hebreos. Por eso descubrimos que en las palabras de Esdras, en el versículo 8 y 9, hay un sentir, hay un sentimiento de urgencia. Esdras, sin embargo, está muy consciente que para que haya una fogata y se encienda esta, tiene que haber primero una pequeña chispa. Hoy día la iglesia necesita esa pequeña chispa para que inicie ese reavivamiento en medio de fuerzas seculares, poscristianas y posmodernas. Hoy se necesita esa pequeña chispa en medio de las luchas de la vida. Hoy necesitamos esa pequeña chispa en los hogares, las familias, los matrimonios. Hoy se necesita esa pequeña chispa porque la sociedad entera observamos a diestra y siniestra, hay una confusión. Se la mira desorientada, el espíritu de rebelión en contra de Dios y su palabra. Por eso hoy también necesitamos esa pequeña chispa de parte del cielo, porque ¿cuántos hay a nuestro alrededor que viven sometidos y esclavizados por los vicios? Cuán importante es que la iglesia se una en oración intercesora por esos seres humanos. Hoy se necesita, en este tiempo, cuando la vida espiritual de la iglesia está bajo ataque opresivo constante, estamos surgidos de un reavivamiento. En este tiempo, cuando todo parece estar sometido debajo de una densa neblina, para Esdras lo importante era la pequeña chispa. Señor, danos esa pequeña chispa que va a encender la fogata para tu honor y tu gloria. En conclusión, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién va a buscar con todo su corazón
esa pequeña chispa de lo alto? ¿Quién va a salir en busca de ese pequeño reavivamiento? ¿Quién sabe si la oportunidad que Dios nos está dando a ti y a mí hoy es esa pequeña ventana de apertura, de oportunidad para recibir esa, aunque sea esa pequeña chispa, pero tan necesaria para que la fogata sea encendida? El punto medular de la historia de Esdras capítulo 9 es que él reconoció que era el momento clave. Él llegó a comprender que si no oraba y si no actuaba en correspondencia con esa pequeña ventana de oportunidad, Israel iba a perder lo poco que tenía. Perderían el remanente. Se iban a perder la oportunidad de recibir esa pequeña chispa, esa pequeña bendición inicial que vendría de lo alto. Por eso la autora Elena G. de White dice: solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento espiritual en la iglesia. Y luego ella añade en su libro La oración: el templo de muchas vidas se encuentra destruido, sucio, derrumbado. Mas solo la oración ferviente puede traer la pureza y el despertar que es de lo alto. Quiero terminar con una breve historia del pastor Ravenhill. Él cuenta que durante poco más de 20 años estuvo presentando su oración, su caso, delante del Señor por sus 2 hijos. Él dice: yo oraba por la salvación de mis hijos. Y sin embargo el Señor comenzó a permitir varias crisis que llegaron y azotaron la vida de ambos. No fue fácil verlos sufrir, batallar, luchar, hasta que cierto día el menor y luego el mayor reconocieron su necesidad de orar y buscar a Dios. Uno de ellos me habló y me dijo: Padre, ¿podrías orar por mí? Él cuenta que él sintió que esa fue la pequeña ventanita de oportunidad. Y entonces él mismo dice: los cambios fueron pequeños, pero iban en la dirección correcta. Con el paso de los años, he aprendido que con frecuencia las bendiciones del Espíritu Santo primero se muestran como una suave neblina, luego como una brisa sobre el campo sediento, y luego viene como una lluvia fuerte, y finalmente, si persevero en la oración, sé que llegará la tormenta de las bendiciones. Y ese es mi deseo y mi oración, que podamos tener la percepción espiritual que tuvo Esdras, que captó el momento clave, que entendió que se estaba abriendo una pequeña ventanita de oportunidad, y él pidió: Señor, dame una pequeña chispa que encienda mi corazón, mi mente, mi alma y mi espíritu, y encienda el corazón del pueblo, y que podamos volver a tu casa y que ésta pueda ser reedificada. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga bien depositar esa pequeña chispa y que comience en tu vida y en la mía ese maravilloso reavivamiento.